Muy buenos días, República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial a los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor, muy bien. Tranquilo. Veo que, bueno, esta semana muy activa, ¿verdad? Por las declaraciones de que se está investigando a Danilo Medina, o la confirmación, ¿verdad?, de otro funcionario de la pesca. Claro que sí. Que llama un poco la atención de por qué se hace en este momento, y justo cuando el expresidente sale a movilizar su partido, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y además, esta semana alertando a la población de que comenzó la temporada de huracanes y que pinta que será muy peligrosa. Eso es correcto. Muy peligrosa. Se habla de, por lo menos, entre 6 y 10 huracanes potentes, es decir, que hay que estar preparados. Claro que bueno, sí. Y analizaremos también el tema de los supertucanos, ¿verdad? Guerra avisada no mata soldado, y se lo mate por descuidado. Así es, y analizaremos también, doctor, el tema de los supertucanos, que caramba, me ha llamado la atención que después de tantas alaracas... Dieron mucha carpeta los tucanos, pero salieron con la suya. Ahora se determina que la gente era inocente. Bueno. Qué problema. Vamos a la pausa. Hace una semana la gente, una buena parte de la población reaccionó un poco sorprendida cuando una funcionaria de la Procuraduría dijo que se estaba investigando al expresidente Danilo Medina, pero que no se tenían elementos concluyentes y que por eso no se hablaba mucho del tema, pero que lo estaban investigando. Claro. Y esta semana Camacho, que es el responsable de la persecución contra la corrupción de la Procuraduría, la PEPCA, dijo que sí, que lo están investigando, pero que no podía dar detalles. Es decir, dos funcionarios con responsabilidad para investigar asuntos de corrupción salen justo, primero un día después de que el expresidente decide salir a juramentar a miembros de su partido. Correcto. Y el otro una semana después. Es decir, se da la impresión de manera equivocada de que hay una persecución política. Digo de manera equivocada porque cualquier persona, llámese como se llame, que haya administrado fondos públicos, es y puede ser objeto de investigación. En eso estamos claros. Pero el que investiga tiene que ser muy cuidadoso, porque si en la ruta se determina que usted no tiene por qué o no tiene motivo como para llamar a X persona, entonces usted queda mal porque ya ha hecho un anuncio. Y se da la impresión que al salir este señor, como de que se le está dando una especie de mandato para que hablen en un momento en que el principal líder del partido de la oposición entonces sale a hacer campaña política. Exacto. Y digo el daño, el error, porque aquí todos hemos aplaudido la necesidad de un ministerio público independiente. Y cuando tú tomas ese tipo de decisiones, cuando tú das ese tipo de declaraciones, la gente puede pensar de que realmente no es independiente, sino que de que está recibiendo algún tipo de instrucciones. Puede que no, no lo sabemos, pero esa es la señal errónea que se envía y con eso se hacen daños ellos mismos, que están llamados a hacer un gran trabajo en favor de la sociedad que ha estado demandando transparencia, lucha contra la corrupción, cese de la impunidad. Bueno, la gente se tiró a la calle hace 2 años y pico y por eso hubo un cambio de gobierno, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la forma, hay que ser cuidadosos para que no se hagan daños ustedes mismos que están llevando una política de lucha contra la corrupción y la transparencia. Cuando uno se lee las frases y los escritos de los grandes líderes políticos del mundo, uno se da cuenta de que ellos se fundamentan en la experiencia y en lo que ven el día a día, en lo que ven a diario. Por ejemplo, el más importante líder chino, Mao Zedong, planteó lo siguiente: la política es una guerra sin efusión de sangre. Y como en guerra todo es válido. Ahora bien, volviendo al plano criollo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Es correcto de que se haga ese tipo de planteamiento? Bueno, ahí lo que yo veo es que ha habido una violentación o violación de lo que le llaman el aspecto jerárquico.
si un procurador que está por debajo del procurador general da declaraciones, se está asumiendo funciones que a él no le corresponden, es lo que yo veo. Sí. Entonces, yo creo que la Procuraduría tiene un vocero, eso que se estila, claro, que hable por ¿es el procurador o la procuradora? Igual que un presidente, no debe estar declarando cosas, porque lo que pasa es que hay una especie de morbo popular que lleva y arrincona a las personas que tienen opinión. Ahora, si por ejemplo, yo veo que también ha creado una especie como de tormenta, lo que diría yo, una gota en un vaso de agua. Claro. Porque la opinión que pueda dar un procurador ayudante no tiene el poder, diríamos, aunque usted me dirá, bueno, sí, pero que sale de la Procuraduría. Pero es que la Procuraduría tiene sus mecanismos de investigación y nadie está por encima de la ley. Que lo haga o no lo haga es algo que le compete, porque si hablamos de independencia se supone que tiene la facultad para elegir hacer o no hacer cualquier cosa. Ahora, sí le digo una cosa, puede ser que sea, diríamos, inoportuno ese tipo de declaración. No, y lo que pasa, doctor, es que le están dando motivos al PLD para sustentar un discurso que viene manejando desde hace un tiempo. Yo no sé si usted me comprende. Sí, yo lo entiendo. Es que el PLD está diciendo desde hace 6, 7, 8 meses que cada vez que el partido hace un acto o anuncia un acto de importancia, anuncian algún tipo de investigación o hacen algo en función de investigación de corrupción. Y entonces esto coincide justo con la preparación que hizo su organización para sacar a su presidente a moverse por el país. Pero, entonces ahí le están dando un pie de amigo, le están dando el sostén al partido de oposición para que sustente su discurso, que puede ser muy peligroso para la credibilidad de la institución que está llamada a levantar esa antorcha de la transparencia que ha enarbolado el presidente Luis Abinader. Pero hay algo que no podemos perder de vista y es que al PLD le interesa desacreditar esa persecución. Sí. Porque la parte, digo, ellos no son solamente ellos los que están envueltos en líos de corrupción. Sí. Sí. Ahora bien, obviamente es el partido más impactante, en cierto modo, podríamos decir más importante. Sí, porque en verdad es el partido que se pasó 20 años en el poder, ¿verdad? Aunque haya tenido una división al final del camino. Pero lo que quiero decirle es que, en cierto modo, sí, eso que usted dice, yo lo veo correcto en el plano de que se podría estar como mordiendo un anzuelo, pero eso para mí no basta para desacreditar todo un proceso de investigaciones que ha habido ahí, porque no solamente en el caso de Danilo Medina, que posiblemente no sea imputable, porque usted sabe que para uno imputar hay que tener, por ejemplo, pruebas contundentes y fehacientes. Y obviamente las reacciones del mundo jurídico ha sido también esa, de que no era oportuno, ¿verdad?, el estar haciendo ese tipo de declaraciones, pero yo creo que tiene más un rasgo político, esas declaraciones, que un rasgo de tipo jurídico. Porque nada impide, porque un ministerio público tiene todo el derecho a investigar a quien sea. Claro que sí. ¿Usted comprende? Eso no tiene... Lo que me llama la atención es que, como decía... la forma, sí. La forma, y que eso puede dar motivo a que se sustente un discurso que viene manejando la oposición política. Pero a mi modo de ver, yo creo que eso no quita de que la contundencia, ¿verdad?, de que, porque una cosa es cierta, aunque no se haya ido a un juicio de fondo en todas las cosas, pero el nivel de información que ha habido aquí, recuerde que la prensa siempre anda buscando también información, ¿verdad?, que sea nueva. Y entonces parece a veces acorralan a los funcionarios. Ah, no, pero tú como funcionario tienes que tener el debido cuidado para que cuando te van un micrófono saber qué va a decir. Por eso hay que tener voceros calificados para que hablen. Claro. No todo el mundo está en condiciones de estar dando declaraciones. Y tú debes saber qué va a decir y qué no va a decir. Exactamente. Entonces, partiendo uno de que lo ha hecho porque la prensa lo ha presionado. Exacto. Porque también puede ser que esté la decisión de salir a decir eso. Recuerde que la prensa ha jugado un papel muy importante en los juicios, es una especie de tribunal aparte, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, ¿verdad?, que se ha llevado ciertas cosas que cuando ya, por ejemplo, una cuestión llega a los tribunales, puede ser que hace tiempo esté juzgado desde el punto de vista de la opinión pero pública. Aquí el papel no ha sido de la prensa. Aquí, ya no. Aquí ha sido, incluso ha venido a veces desde la misma autoridad que le interesa hacer un juicio paralelo previo al juicio que van a hacer los jueces en los tribunales. Pero a mi modo de ver, ya la prensa perdió la hegemonía del cuarto poder que tenía. Hay otra herramienta muy poderosa, que es las redes sociales,
que ahí se ha visto de todo, cosas disparates y cosas muy reales. Sí, también. pero es una maraña tan grande que no tiene todavía, en ese aspecto que estamos analizando, esa incidencia que tiene la gran prensa, que todavía tiene. A nivel de información, porque hay muchas cosas que no se descubrieran, no se hubieran descubierto. Bueno, si no se denuncia. Eso es otra cosa. Ahora, mantener una campaña sistemática por ahí es, que es diferente, porque la prensa, todo el mundo opina, en las redes todo el mundo opina. No, claro. Pero la profesionalidad con que te lo maneja la gran prensa, viendo desde el punto de vista de lo que estamos planteando, de los juicios paralelos, es diferente. Porque es que en las redes sociales es una maraña de información que pero mucha gente opinando. Es muy difícil ocultar cosas. Bueno, sí, por eso es otra parte. Bueno, doctor, ojalá que el Ministerio Público tome esto en cuenta para que no mande una señal de que hay algún interés político en sus decisiones y que pueda estar recibiendo algún tipo de llamado para hacer tal o cual cosa, porque lo que se nos está vendiendo la idea de que tenemos un Ministerio Público independiente. Bueno, comenzó, doctor, la temporada de huracanes del 1 de junio al 30 de noviembre, esa es la temporada de huracanes, y de hecho entró un huracán antes de que comenzara la temporada, entró un huracán a México el pasado martes, azotó parte de México, provocó muertes y devastaciones, pero pinta que será una temporada muy activa, muy movida. Se pronostican alrededor de 19 huracanes, entre ellos entre 6 y 10 de mucha potencia, es decir, más o menos de categoría 2. Es decir, que hay que prepararse. Cada persona tiene que prepararse. El gobierno ha anunciado a través del Centro de Operaciones de Emergencia que tienen la logística preparada. Lo hacen cada año. Yo recuerdo que desde el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, se estructuró ese Comité de Operaciones de Emergencia, dada la experiencia que vivimos con George en el 98, que nos sorprendió y mató muchas personas y provocó muchos daños. Entonces, se creó esa estructura que se activa cada año. Eso es importante para estar preparado y tratar de evitar la mayor cantidad posible de daños, ¿verdad? Claro. Mire, yo he leído que el problema que está sucediendo con estos huracanes y demás fenómenos naturales son cada vez más poderosos, precisamente por el efecto del cambio climático. Sí, eso es. Eso es algo que no se puede, diríamos, dejar de lado. Pero ¿quiénes son los que tienen mayor responsabilidad en el cambio climático? Los países más poderosos, los más económicamente más avanzados. Son los que más contaminan. Claro, porque por ejemplo, los que viven en la selva no queman gasolina y viven bien. Ni tienen las grandes armonía con la naturaleza. Ni tienen las grandes industrias. Exacto. Ahora, otra cosa es que el hombre, en su diríamos, naturaleza de movilidad, lo ha ocupado todo. Espacio, vía aérea, territorio, bajo de las aguas. Entonces, los huracanes son un fenómeno natural. Desde que la Tierra existe, está habiendo huracanes y los habrá siempre. Así Lo que pasa es que el hombre a veces no cogemos cabeza. Y entonces hay gente, por ejemplo, que va a un sitio, en un grupo, construyen un lugar donde había una cuenca de un río, y después se inunda y se lo lleva y vuelve y construye ahí. Pero acá hay que tomar medidas para disminuir el impacto. Así es. Ojalá que sigamos preparándonos y que tomemos todas las medidas preventivas del lugar. Nos vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este, que tiene su sede principal en la Avenida Venezuela número 75, próximo al Parque Juan Pablo II, sucursales en la Avenida España, próximo a la Avenida Las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, Avenida Ecológica y ahora en la ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Bueno, doctor,
los super tucanos. Bueno, sí. Un caso con 15 años en investigación. Sí, hay que decir. Y ahora vemos en el juicio de fondo que son inocentes. Exacto. El tribunal los absolvió. Cierto. Pero lo que me preocupa es que había gente que tenía 3 años preso, doctor. Sí, y ahora se descubre exacto. que son inocentes. Déjeme decirle algo. Realmente, el tribunal no ha declarado que son inocentes, sino no culpables, que tiene un impacto diferente en materia penal. Usted dirá, bueno, pero no fueron condenados. Perfecto. Pero la no culpabilidad implica que no se le pudo imputar, ¿verdad?, por los mecanismos de prueba que presentó el Ministerio Público, pero no significa que no hayan cometido los hechos. Yo siempre en ese caso estuve en mi bemoles, usted lo sabe, porque ahí esas personas, por su calidad de subalternos, ellos no podían aprobar leyes en el Congreso, ellos no podían firmar decretos, ellos eran sencillamente, diríamos, subalternos de otros que podían dar esa autorización. Entonces, yo le quería decir a usted en ese entonces que si se investigaba eso a fondo, con una verdadera justicia independiente, voy a remover la base política de este país. Pero eso es otro mundo. Yo lo que quiero hablar de lo legal, lo jurídico. La materia penal tiene una particularidad, y es que, contrario a la civil, ahí incluye la comercial, laboral, etc., los medios de prueba son libres. Es decir, en materia penal, usted puede utilizar todos los medios posibles, testimonio, incluso, etcétera, cualquier tipo de prueba para usted llegar a la convicción, llevar al juez a la convicción de la culpabilidad. Pero en este caso, hay lo siguiente: el Ministerio Público se plantea como que fue negligente, como que no hizo las cosas como debía hacerlas. Y hay algo que yo, cuando en mis tiempos yo tenía mucho ejercicio, porque estaba más joven, veía que había una forma de corrupción en la justicia, era preparar ciertos expedientes gruesos, mal, entre comillas, para que tuviera el juez que darle libertad porque no tenía de dónde agarrarse para condenar. A fin de cuentas, quien se lleva el FAO ahí es el Ministerio Público. Exacto, pero que eso no, yo no estoy hablando, no cito eso para decir que eso lo hicieron ahora, no, sino que eso no es nuevo en el mundo procesal penal. Y es una pena. No es nuevo, lamentablemente. Ahora, también hay otros intereses económicos, políticos, lo que sea, uno no sabe, porque está en manos de una persona, ¿verdad?, 2, 3, decidir o no una cosa, pero hay algo que me llama la atención, y es bueno que muchas personas que no lo conocen, los abogados sí sabemos lo que hay ahí, pero los que no son abogados no, y es que ese es un fallo en primera instancia. Es decir, existe lo que se llama el doble grado de jurisdicción. Sí, ahora va a apelación. Exacto, entonces hay lo que se llama, y esto es bueno, porque no lo digo por cultura jurídica general, lo que se llama el efecto devolutivo del recurso de apelación. En este caso, cuando se recurre en apelación, yo no estoy dando aquí lecciones de derecho a nadie, sino yo estoy divulgando algo que, ¿verdad?, que uno lo sabe porque lo estudió, y qué bueno que el común, la gente sencilla lo maneje. Entonces, cuando el Ministerio Público, quien sea, ahora ya con el nuevo Código Procesal puede recurrir cualquiera, pero ante todo el Ministerio Público, si recurre, todo lo que no se hizo en primer grado se puede corregir en segundo grado. E incluso buscar pruebas nuevas. Todo. Es que efecto devolutivo de recurso de apelación. Pone las cosas, lo único que ya hay un round, ¿verdad?, que ya se agotó. Claro. Pero una vez, si ese fue el problema, lo más probable es que el Ministerio Público, supongo yo, porque son cosas que le competen exclusivamente a él como organismo independiente, según se dice, buscar los elementos probatorios del lugar y entonces fallar, o sea, dictaminar y llevar al juez a la convicción de que son imputables, culpables. Entonces, el Ministerio Público, que es el mismo que vaya a defender a la Corte de Apelación, bueno, genéricamente va a encontrar las pruebas que no encontró en primera instancia. No necesariamente tiene que ser o la que ocultó, o la que ocultó por los intereses que... Pero, es complicado, doctor. Oye, no es tan complicado, porque hay fallos, hay gente que ha tenido fallos favorables en primer grado y segundo grado, y la Suprema ha anulado la sentencia y después ha venido... Es decir que... Y hasta un recurso de casación con envío que te lo conocen de nuevo. Oiga, y ahora, que yo siempre he afirmado, muchos abogados no me lo aceptan, pero yo he afirmado aquí que hay un tercer grado de jurisdicción, para mí, que es constitucional. Óigame, que se ha colocado a veces por encima de la Suprema Corte. Oiga lo que le estoy hablando. Si hay violaciones de derechos, sí. Que ya no hay para mí un fallo, diríamos, seguro, en el sentido, ¿verdad?, de que res judicata, como se le dice en derecho,
No, porque puede ser que diga el constitucional, no, pero ahí se violentó el derecho de proceso, ahí se violentó un texto constitucional. Es decir, que habrá que ver. Ahora, obviamente... Y entonces, ahí me surge una pregunta, doctor, usted que es abogado. Ya una sentencia definitiva que adquirió la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada, como dicen los abogados. Entonces a alguien se le ocurre, no, en ese caso, o cuando ya la Suprema ha decidido que ya, en este caso hay una violación de derechos, voy para el Constitucional. Eso le iba a decir, que eso depende. Entonces, si ahí vendría el otro grado que usted dice. Claro, si cumple con los requisitos que plantea la ley, porque entonces no hay sentencia definitiva. Por eso es lo que le estoy diciendo, que nunca me aceptaron. Cuando yo planteaba eso, yo planteaba, señores, es que este país no está preparado para ese tipo es una especie de tercer grado de jurisdicción. Entonces, donde no hay sentencia firme. Eso puede generar un debate, sí. Por lo que le estoy diciendo, o sea, que en este caso, lo que pasa es que hay muchos abogados que, el abogado es abogado, el abogado no busca justicia, el abogado busca ganar su caso. Oiga bien, no es verdad que el abogado que se haga justicia. ¿Cuál justicia? El abogado quiere que se le falle a favor de él. ¿Usted comprende? Es así. O sea que les reitero de que ese caso todavía, ¿verdad? Aunque yo vuelvo y les reitero, mire, ahí se podrían también en segunda instancia llevar cosas que no fueron juzgadas en la primera, porque habrá que ver si se ponen en eso. Dentro de mi ignorancia jurídica, yo pensaba que en la apelación no se podían llevar ya pruebas. Pruebas que tú no presentaste. La palabra mágica es efecto devolutivo. Poner todas las cosas de nuevo como estaban antes de ese fallo de primer grado. ¿Usted comprende? Eso es así. Obviamente hay una serie de limitaciones, ¿verdad? Etcétera. Ya eso son cuestiones procesales. Pero uno entiende de que la gente espera una cosa. Y además los jueces dijeron algo ahí que a mí me llamó la atención y es correcto. Es que no se puede permitir que un juicio se convierta en una cuestión de un foro público. No, eso le iba a leer ahora, doctor, que me llamó mucho la atención, que la presidenta del tribunal, porque fue un tribunal colegiado que decidió, el tercer tribunal colegiado dijo, los jueces no están para dictar decisiones salomónicas, para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Yo creo que estaba... Eso tiene un gran mensaje detrás. Ella puede tener derecho a decir eso, pero yo creo que no es oportuno. Al igual, porque los jueces, yo siempre oí decir, en el tiempo que tengo en esta abogacía, oí decir que los jueces hablan por sentencia. Así es. Oiga bien, los jueces hablan por sentencia. Un juez no puede estar opinando. Que no era necesario, claro. No puede opinar. Que el peso de tus decisiones habla por ti. Aquí se tiende a imitar a los países como Estados Unidos, que cuando hay una condenación, un juez le dice, mire, usted hizo esto, eso es otra cosa. Pero todos sabemos que sí, que los jueces no tienen por qué estar complaciendo a nadie. El juez falla de acuerdo, ni siquiera convicción, falla de acuerdo al nivel de prueba. Lo que sí estamos viendo, doctor, aquí es un patrón que se sigue repitiendo, independientemente de toda la laraca que se haga, y es de que esos grandes casos denunciados como grandes casos de corrupción, al final terminan desmoronándose, independientemente de que falten todavía otros grados de jurisdicción. Una triste conclusión es en una línea, que este país, desde que nació como república, la justicia ha estado condenada a lo mismo, lamentablemente. Y es una pena, porque en los países donde no hay una justicia que pueda tomar decisiones con independencia, sin estar atada al poder político, el Estado de Derecho se va perdiendo. Quizá mis bisnietos puedan vivir eso. Así es, y eso es una espada en el cuello. Así mismo. Vamos a la pausa. Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 592-1100. Bien, señores. En la medida que pasan los días,
La gente está mostrando mayor preocupación por los niveles de inseguridad que se están viviendo en el país. Y bueno, uno dice, todavía hay tanta preocupación cuando se ha hablado tanto de planes de seguridad ciudadana, que se ha hablado de una reforma policial que se trata de empujar y a veces como que se frena, pero caramba, cada vez la situación es más insegura, la gente tiene que invertir más en seguridad particular, la gente veo que se está asociando en los barrios para garantizar por lo menos la seguridad de su entorno. Es decir, es una situación grave en un país como este que tiene un avance económico importante, que tiene una buena dependencia del turismo. Entonces, yo creo que es un tema como para prestarle atención, claro. Como, no simplemente para sacar un programa cada vez que haya una crisis, sino que se pueda presentar un plan sistemático que permita avanzar hacia la solución de este problema, que a la larga nos va a dañar como sociedad, doctor. Mire, aquí, lamentablemente, el origen de la delincuencia es el mismo que en otra parte del mundo. Claro que sí. Ahora, en nuestro país existe la particularidad de que no ha existido una justicia poderosa, ¿verdad?, en toda la historia de la República, en donde el delincuente, el que quiere serlo, le tema, porque dice la pena, según los teóricos del derecho penal, implica, entre otras cosas, advertirle a los que están planeando violar las reglas cuáles son las consecuencias. Claro. Ahora, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una situación, y es que hay factores endógenos y exógenos que aumentan el grado de inseguridad ciudadana. Sí. Por ejemplo, hay una serie de delitos nuevos que no existían hace 15, 20, 30 años. Otra cosa, las instituciones, muchas están maleadas en su gran mayoría. Y el empuje del narcotráfico internacional. Entre otros, esos son factores endógenos, claro, que se lo iba a mencionar. La cuestión de la circulación del dinero, exacto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué resulta? Que si el Estado no es fuerte desde el punto de vista de sus instituciones, no va a poder lidiar con eso, porque es que la delincuencia tiene muchos ribetes. No, y entonces eso que usted plantea, de esos factores sí, exógenos y los endógenos, hay que ver también esas faltas de oportunidades, problemas de educación, pero lógico, oportunidades, reitero, sí, una serie de factores internos, ¿cierto?, que son un caldo de cultivo, además la misma crisis. Pero es que uno tiene un espejo ahí, por ejemplo, ¿por qué Haití está como está? Porque entonces en Haití, desde que Haití nació, llegó al mundo como nación, entre comillas, fue en base a eso. Entonces ahí nunca ha habido estabilidad, salvo cuando las dictaduras a sangre y fuego lo han manejado. Porque las instituciones no funcionan, no hay educación, no hay un régimen de consecuencias, efectivamente, etcétera. Entonces no nos miramos en ese espejo. Entonces eso aquí se va degradando a tal punto de que cuando yo era muchacho, los barrios no eran así, eran más tranquilos. Y la gente, no es que signifique que una gente de un barrio sea un delincuente, no. Es que, ¿cómo te digo? Se han convertido en trincheras, ¿verdad? Inclusive esa delincuencia no solamente está a nivel de los barrios está populares. Está donde quiera. Eso está en todas partes. Claro que sí. Lo que pasa es que hay una delincuencia más sofisticada en otros ambientes. Pero mire, doctor, oiga esto está tan peligroso. Por ejemplo, hace una semana, 2 semanas, unos jóvenes se presentaron a una estación de venta de GLP, donde hay un camión de esos que cargan valijas. Sí. Y llegaron como en una película, sí, con armas largas, encapuchados, en un auto de salida rápida, y se llevaron, creo, como 10 millones de pesos. Exacto. Asaltaron a la plena luz del día. Exacto. Pero además, he observado, por ejemplo, que en Santiago esta semana mataron 2 personas, la acribillaron. Una parada frente a su casa, los cocinaron a tiros. Y otro en un barrio le dispararon desde un carro en movimiento sin placa, acribillado. Cierto. Y aquí en la capital, usted comienza a revisar las redes sociales, ver la cantidad de videos con los asaltos, los atracos, sobre todas las cosas que uno conoce. Observaba además que en Villa Duarte, en un barrio de Villa Duarte, la comunidad se asoció para defenderse. Es decir, porque no confía en que la policía lo va a defender. Efectivamente. Entonces se asocian para tener su propia seguridad.
Oiga, ¿a qué nivel? Porque la gente se siente insegura. Claro. Porque esas informaciones de que te acribillaron a alguien en un barrio o en una comunidad, eso es una señal. Esas son bandas organizadas que mandan a matar a alguien. Efectivamente. Porque hay un problema de drogas o un problema de deuda. Sí, y eso es peligroso. Claro. Cuando eso usted lo vincula con los robos, con los asaltos, con los secuestros. No, últimamente no se está dando secuestros, los secuestros. Claro que sí. Entonces, ahí hay un deterioro que lleva a un nivel de peligrosidad que si no hay una mano dura, si no funcionan las instituciones, el país va rumbo al despeñadero. Ahora, el problema también está en que cuando uno habla de mano dura, no es suficiente. Porque, por ejemplo, eso es como un río, ¿verdad?, que creciente. Hay una solución, diríamos, violenta, pero eso no creo yo que sea la solución definitiva para un problema de esa naturaleza, me parece a mí. Claro. Hay que atacar otros factores. Lo que pasa es que a veces los gobiernos quizás tienen la buena intención, pero oí decir que de buenas intenciones están pavimentados los caminos al infierno. Claro. Fíjense usted. Así es. Pero lo de la reforma, yo no creo que una reforma policial total resuelva ese problema de la delincuencia. Sí va a paliará, pero no creo que puedas decir, esta es la solución, ya. Hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. Usted tiene en cuenta, o sea que mire, doctor, no espera de que las cosas, pues... a mediados de esta semana se publicó una información que decía, matan a hombres en Santiago y suman 11 asesinatos en 15 días. Oiga usted. Ese es el caso a que yo me refería, de que acribillaron a alguien que estaba parado frente a su casa. Exactamente. Y entonces la otra información no era Villa Duarte, no en Villafaro, crean una propia guardia de protección. En Villafaro. Pero además, en La Barquita mataron a un segundo teniente. Hace 2 semanas en Villamella mataron a un coronel. Es decir, están matando oficiales de la propia policía para quitarle las armas. Es lo que decía un amigo mío. Es un deterioro peligroso para la sociedad. Él decía que aquí se está viviendo un estado como de guerra civil de baja intensidad, sin darnos cuenta, porque fíjese ahora viene la amenaza de las bandas haitianas, que ya están aposentándose en los pueblos fronterizos, ¿verdad? Según se ha denunciado. Sí. Y los mismos haitianos lo denuncian. No es que lo están inventando aquí, sino que se está diciendo desde allí de que ya están merodeando por ahí. Entonces, ¿cómo le digo? No hay una política definida de seguridad a nivel de la línea fronteriza, desde Manzanillo hasta Pedernales. No la hay. Puede haber buenas intenciones y se movilizan recursos de vez en cuando, pero que tiene que haber algo permanente. No, y un plan de seguridad global. Claro. Global. No es simplemente de que no hay que enfocarse solamente en la frontera. Lo que se está Porque haciendo, el problema de la inseguridad es que claro, no es solamente en Santo Domingo. Efectivamente. Es en todos los pueblos. Es más, yo diría que el problema de seguridad es uno de los problemas más acuciosos que tiene este país en este momento. Bueno, dice la última encuesta que se publicó de Transparencia Internacional, que los datos aquí se los facilita Participación Ciudadana. Cierto. Porque es un capítulo aliado, que el 98% de los dominicanos siente miedo y temor por la inseguridad que se vive en el país, pero que el 78% de la población considera que la delincuencia es uno de sus principales problemas. Ahora, eso puede ser una amenaza para la estabilidad en lo económico. Claro. Porque la persona que vaya a invertir su dinero dice, oye, verá acá, pero este país está insoportable. Claro, es que es una amenaza, doctor. Pues claro. Yo creo que ese es uno de los problemas a los que el presidente debería prestarle mayor atención. E incluso yo pensé que a esta altura del gobierno íbamos a estar más avanzados en la lucha contra la inseguridad ciudadana, porque él presentó planes durante la campaña electoral de que eso iba a estar solucionado y le puso plazo, incluso presentó al ex alcalde de Nueva York con un plan que tenía para solucionar el problema. Pero entonces no sé qué ha pasado, porque el proyecto de reforma policial, de lucha contra la delincuencia y la inseguridad, como que se ha estancado. No he visto esos grandes avances, porque se lo han entregado a unas comisiones que en la parte burocrática se ha quedado un gran tiempo. Yo creo que eso no puede ser, a mi modo de ver, en mi opinión, una carga exclusiva de un presidente. No, que yo no estoy diciendo que sea una carga exclusiva de un presidente. Los sectores que tienen que perder aquí también. Tienen que preocuparse por eso. Sí, es que yo no digo que sea una carga exclusiva de un presidente, sino que es un problema del país y el presidente también es que está gobernando. Yo lo menciono para hacer un llamado a los que saben que tienen mucho que perder, ¿verdad? Que deben también colaborar en ese sentido. Sí, pero es que las políticas públicas las aplica el gobierno. Claro, pero que el gobierno no tiene recursos. ¿Usted sabe a qué me refiero? No tiene recursos. Entonces, hay personas que pretenden que el gobierno lo resuelva todo,
No, con esto no estoy haciendo una defensa a ultranza, sino de que hay personas que se hacen a veces de la vista gorda. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Cuando realmente se necesita una política más contundente en ese sentido, ¿verdad? Más positiva, ¿verdad? Que tenga resultados. Bueno, nos vamos a la pausa, doctor. Correcto. Regresamos en breve. Uno de los factores esenciales de todo desarrollo económico e incluso de estabilidad social y política de un país es la energía eléctrica. Fíjese que cuando hay, por ejemplo, problemas de apagones, fíjese todo lo que sucede. No, sin energía eléctrica no hay desarrollo, doctor. No hay nada. No hay absolutamente ni nada. Ni hay paz tampoco. Así es. Entonces yo veo muy plausible el que personas, ¿verdad?, o capitales se dedican a invertir en ese rubro para aumentar la capacidad de producción energética del país. Y no solamente en el plano tradicional de los combustibles fósiles, sino también otras alternativas renovables, que las hay muchas. Claro. Energía solar, energía eólica, la hidroeléctrica. No, es que poco a poco se han ido instalando muchos megavatios. Efectivamente. Y eso hay que aplaudirlo y apoyarlo. Sí. Porque en cierto modo, casi en todos los modos, eso va a contribuir también a que haya estabilidad mayor en nuestro país. Claro. Y a que haya mejor futuro para las personas. Sí. Que haya, ¿verdad?, un fundamento económico que permita planes, diríamos, que nunca se pudieran llevar a cabo por falta de recursos. O sea que yo veo muy bien de que el negocio, además que es un negocio también atractivo, claro, de la energía eléctrica. Mire, doctor, la licitación que se anunció esta semana de 2 plantas y un gasoducto, sí, en la zona de Manzanillo, en la línea noroeste, eso es muy importante. Claro. Porque son las 2 primeras plantas, con excepción a las que hay en Puerto Plata, ¿verdad? Sí. Que se van a instalar en esa zona. Correcto. Y es una zona que está en la frontera, ¿verdad? Entonces, eso va a llevar desarrollo a una zona muy deprimida del país. Sí. Entonces, pero lo más importante, como usted decía, es que se está enviando una señal de que los capitales criollos están confiando y están invirtiendo en República Dominicana. Efectivamente. Porque los accionistas de las 2 empresas que ganaron esa construcción, primero de una planta de 400 megas y el gasoducto, y otra de 400 megas más, es decir, se contrataron 800 megas por 1.700 millones de dólares, son de las familias tradicionales de República Dominicana. Okay. Entonces, es decir, los capitales dominicanos están creyendo en la inversión en el país. Sí. Eso manda una buena señal, porque hay que utilizar el dinero dominicano para el desarrollo, no simplemente que vengan los capitales extranjeros a invertir en el país, porque anteriormente los dueños de las grandes plantas, de las grandes generadoras, eran foráneos, eran intereses foráneos, y tenemos muchas historias de triste recordación por ahí, es cierto, cuando se hacían esos contratos. Bueno, entonces, esto manda además una señal importante, porque esos 800 megas más la instalación de energía limpia, inauguraron esta semana un proyecto creo que de 200 megas de energía limpia en la zona del Soco. Sí. Eso manda la señal positiva de que se está creando una matriz de generación de reservas, porque ahora tenemos una matriz de generación que suple el mercado, pero cuando te salen 1 o 2 plantas del sistema, te provocan los tediosos apagones, claro, que te salgan del sistema porque hay una crisis que puede ocurrir, son máquinas, o porque coincida con un mantenimiento. Entonces, si tú tienes energía de reserva, tú sacas energía de reserva y la inyectas al sistema, y eso te mantiene el sistema estable, porque como usted bien decía al principio de su comentario, la energía es importante para el desarrollo,
Efectivamente. Observe cómo nosotros en los últimos tiempos hemos ido logrando avances económicos muy importantes, atrayendo muchos capitales, porque hay estabilidad, hay una energía que se está sirviendo con eficiencia, Cierto. y entonces eso contribuye de manera positiva al crecimiento y desarrollo de la sociedad Y que el dominicana. Estado le dé las facilidades correspondientes para que el costo de la energía llegue favorable a la ciudadanía, al consumidor. Bueno, ojalá que sí. sea así. Entonces, observe que las plantas que contrataron ahora, según lo que anunció el propio presidente, la que ganó la licitación para el primer bloque, lo ganó a 8.84 centavos de dólar Exactamente. el kilo. El kilo, ¿verdad? Y la segunda lo ganó a 5.82 centavos de dólares. Es decir, que una diferencia abismal. Claro, hay una diferencia, pero si tú tienes una matriz de generación que no es con full oil, tú puedes generar más barato y la energía puede llegar más barata a la población. Claro. Pero también hay que acompañar eso con un buen sistema de transmisión para que la energía no se pierda. Exacto. Y después se la quieran cobrar a la gente. Es correcto. Que en eso la empresa de transmisión energética tiene que hacer su trabajo. Porque no basta con que tú construyas la planta, tiene que tener un buen sistema, una buena línea de transmisión para que esa energía pueda llegar hasta la distribuidora y poderse distribuir hacia los diferentes y que haya hogares. Poca pérdida también. Así es. Sí. Y un asunto que hay que tomar muy en cuenta es que hay que mantener de manera muy estricta la aplicación de la ley. El sistema establecido para que entre al mercado cada energía que sirva a cada planta. Exactamente. Un sistema que, según lo que se ha explicado, entra con la energía más barata y después va entrando al mercado la que se asemeje a esos precios. Es decir, que el que vende energía muy cara no va a hacer negocio. Eso es. Eso es lo importante para que el que quiera venir a vender energía cara salga del sistema. Así es. Es decir, hay que vender energía al precio más bajo posible. En eso las autoridades tienen que hacer su trabajo. Por lo menos competitivo. Hacer su trabajo y hacer todo lo posible para que la energía llegue a buen precio a la población. Que se sigue quejando de que está pagando una energía cara. Claro. Muy cara. Claro, eso es verdad. Sí. Entonces, eso es importante. Hay que saludar esa iniciativa. Sí, eso es importante que se tome en cuenta. Entonces, todas estas iniciativas positivas como esta que contribuyen al desarrollo, hay que aplaudirla, hay que apoyarla. Porque eso es lo que queremos, desarrollo. Que la sociedad dominicana se desarrolle. Efectivamente. ¿Y cómo nos desarrollamos, doctor? Con buenas inversiones. Invertir. Si no buenas inversiones como esta. Y ojalá los empresarios sigan animando a seguir invirtiendo en la zona fronteriza. Claro. Los mismos vecinos que están involucrados en una de esas plantas habían prometido instalar una planta en la frontera. Claro. Lo recuerdo. Porque, aunque todavía Haití tiene muchos problemas, es un mercado que en el futuro se puede suplir. Entonces, porque hay un mercado para energía eléctrica todavía bueno en República Dominicana. Pero en el futuro Haití será un mercado nuestro. Porque siempre se va a necesitar la energía eléctrica. En el país se va a necesitar. Pero a largo plazo, a largo plazo en Haití van a demandar energía de la República Dominicana. Y hay un sector empresarial de República Dominicana que lo está entendiendo. Lo está entendiendo y poco a poco se irá colocando en esa zona para sacarle provecho. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los problemas de inseguridad ciudadana. La gente sigue reclamando que apliquen medidas para que le garanticen la tranquilidad. Ese es un tema que se va a seguir debatiendo. Y también el incremento de los casos de COVID-19. Señores, estamos en una ola peligrosa del COVID. La gente está tratando de vivir la vida con cierta normalidad, pero los casos siguen incrementándose. Y además, la viruela del mono sigue avanzando en el mundo. Solo en 7 países de África se registraron 1.400 casos de viruela del mono y sigue avanzando en Estados Unidos y en Europa. Así que vamos a prestarle atención a este programa. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.